Buenos días a todos. En este vídeo vamos a hablar del periodo de entreguerras. El periodo de entreguerras empieza en 1918, que es cuando acaba la Primera Guerra Mundial, y termina en 1939, que es cuando empieza la Segunda Guerra Mundial. Ocurren tres eventos principales a modo de resumen en esta etapa. Lo primero, Estados Unidos se convierte en la primera potencia mundial. En segundo lugar, empieza una recuperación económica hasta 1929, que es cuando estalla una grave crisis económica. Y en tercer lugar, fruto de esa grave crisis económica, la población empieza a desconfiar en el sistema liberal y es cuando ascienden las ideologías fascistas. Bien, en este vídeo nos vamos a centrar en la parte económica, solo vamos a hablar de economía. La economía en esta época, en el periodo de entreguerras, se divide en cuatro fases: crisis de posguerra, recuperación económica de los años 20, crisis del 29 y Gran Depresión. Bien, en la primera fase, en la crisis de posguerra, como ya hemos visto, la Primera Guerra Mundial provocó una destrucción enorme en todo el mundo. El mayor impacto fue en Europa y especialmente en Alemania. También hemos visto en clase ya que en el Tratado de Versalles Alemania fue declarada culpable de todo lo que había ocurrido y fue castigada o sancionada con pagar los costes de esa reparación. ¿Qué es lo que ocurrió en Alemania? Que cuando tuvo que empezar a pagar todos esos costes de reparación, no tenía dinero, no tenía oro ni moneda para afrontar ese gasto enorme. ¿Qué es lo que hace un país cuando no tiene moneda? Pues imprimir más billetes, emitir moneda, pero en este caso sin oro en las reservas. ¿Qué es lo que provocó eso? Una subida de los precios y una pérdida del valor de la moneda. Tenemos aquí dos imágenes que reflejan muy bien esa situación. En esta imagen de aquí arriba tenéis a unos niños jugando con billetes, haciendo pilas con billetes. ¿Por qué jugaban con billetes los niños? Pues vamos a esta imagen de aquí abajo que nos explica el precio de una barra de pan. Y tenemos que una barra de pan en 1918 valía apenas unas monedas, 0,63 marcos. Pero 5 años más tarde, una barra de pan valía 201.000 millones de marcos. ¿Por qué pasó eso? Porque el papel moneda, los billetes, no tenían ningún valor. No existía reserva de oro en el banco y no tenían prácticamente valor. Por eso los niños jugaban con los billetes como si fuera un juguete más. En cambio, la hegemonía económica, el país más rico del mundo, pasó a ser o se fortaleció Estados Unidos. Antes, recordar, era Reino Unido el más fuerte, junto con Alemania, que es por el conflicto por el que empezó la Primera Guerra Mundial, pero ahora pues, es Estados Unidos. En este gráfico se ve muy claramente cómo aumenta la reserva de oro en Estados Unidos, mientras que en el resto de potencias mundiales, Reino Unido, Francia, Alemania, disminuye esa reserva. Pasamos a la segunda fase, la recuperación de los años 20. Vais a ver en el libro y en cualquier sitio que leáis información al respecto que en los años 20 se produce una recuperación económica. Pero es importante que sepáis que esta recuperación es muy desigual. Estados Unidos sí que crece mucho, pero en Alemania en Europa sigue habiendo muchísimos problemas y especialmente en Alemania. Bien, en Alemania y en Europa ocurre un conflicto muy importante que es el primero que tenéis aquí arriba. El conflicto entre Francia y Bélgica con Alemania. ¿Qué es lo que pasa a modo de resumen? Que Alemania no es capaz de pagar las deudas del coste de la guerra a Francia y Francia y Bélgica deciden conjuntamente invadir y ocupar el Ruhr. El Ruhr es la región industrial más fuerte de Alemania, donde estaban las fábricas y las minas. Así que esa zona, Francia y Bélgica deciden ocuparla para cobrarse esas deudas que le debía Alemania. Como os podéis imaginar, eso no hace más que aumentar la crisis de Alemania y por lo tanto de toda Europa. Una de las soluciones o la solución parcial que se tomó a eso fue que Estados Unidos prestase dinero a Alemania, que es lo que ocurrió. Con eso Alemania pudo pagar la deuda a Francia, hipotecándose más, y la situación se calmó por el momento. Pero como veis, estamos hablando de préstamos, devoluciones, dinero que no existe, así que la situación era muy irregular y muy inestable. El segundo punto, crecimiento de Estados Unidos. En este caso sí que podemos hablar de una recuperación muy fuerte. ¿Por qué? Por todas las medidas o todos los eventos que ya vimos en el tema de la segunda revolución industrial. Producción en masa, nuevas industrias, concentración empresarial,
más producción, bajada de precios, por lo tanto aumento del consumo, publicidad, marketing, préstamos, pagos aplazados en los bancos, nuevas formas de ocio y en definitiva empezó a ver lo que se conoce como el estilo de vida americano, el American Way of Life, que fijo que habéis oído hablar de ello en alguna película o una serie. Sin embargo, ese American Way of Life, ese estilo de vida americano, no era tan real como parecía. Era muy desigual, que es lo que también os he dicho al principio de esta fase. Era un crecimiento, una recuperación muy desigual. En esta fotografía se ve muy bien. Tenemos una familia modelo americana con el perro, el coche nuevo, una nevera llena de productos, muchísimo consumo, muchísimo gasto, pero la población negra seguía sufriendo penurias, ¿no? Seguía sufriendo escasez de productos, escasez de trabajos y malas condiciones de vida en general. Así que era una recuperación que fue muy fuerte, es verdad, pero desigual, no afectó por igual a todo el mundo. Llegamos a la tercera fase, la crisis del 29. También os sonará esto, el crack del 29 en Wall Street, os sonará también fijo de haberlo oído en televisión, en películas o haberlo leído en libros. Bien, ¿qué causas podemos, en resumen, diferenciar de esta crisis del 29? Pues dos, la superproducción y la especulación. Superproducción, ¿por qué? Porque durante la Primera Guerra Mundial se cerraron muchas fábricas, así que los países redujeron mucho su producción. En cambio, después de la Primera Guerra Mundial se recuperó la economía y todos los países volvieron a producir muchísimo, incluso demasiado. Así que se llegó a una superproducción. Por otro lado, tenemos la especulación, otro concepto que es muy fácil porque sigue pasando todavía hoy en día. ¿Qué significa especulación? Que los bancos prestan dinero a empresas y personas y lo invierten en la bolsa, compran acciones bursátiles. Las empresas suben mucho de valor porque venden acciones en bolsa, pero los beneficios y su valor real no lo es tanto. En la actualidad, por ejemplo, si hablamos de empresas muy grandes, tipo, sobre todo tecnológicas, tipo Facebook o Twitter, nos dicen que cuestan millones de dólares en bolsa, pero su valor real, su beneficio, no sabemos si es tan alto o es menor. Es lo que pasa, que se crean burbujas tecnológicas o burbujas de inversión. Y es lo que pasó en Estados Unidos en el 29. En octubre concretamente se produjo el crack de la bolsa en Wall Street, en Nueva York. El 24 de octubre del 29 fue el jueves negro. Las empresas empezaron a tener problemas económicos, no tenían dinero líquido, no tenían liquidez, no tenían dinero en metálico y decidieron vender acciones de forma masiva. Claro, al meter muchas acciones en el mercado y venderlas de forma masiva, su precio, su valor se redujo y arruinó a empresas y personas. El martes siguiente, el martes negro, los bancos intentaron controlar la situación. ¿Cómo? Comprando acciones. Pero no fue suficiente y el crack afectó a todas las empresas, incluidas las más grandes, y a más de 1 millón de familias que quedaron en la ruina. Llegamos así a la última fase, la Gran Depresión. El crack es como el momento más alto de la crisis, la Gran Depresión es lo que viene después de la crisis, un fenómeno mucho más largo en el tiempo. Es por lo tanto una grave crisis económica, como os he puesto ahí en la definición. Es una época en la que hay impago de préstamos, la gente no paga sus préstamos, se retira todo el dinero por miedo de los bancos, desciende la demanda, disminuyen las inversiones y por lo tanto cierran las empresas y la gente pierde el empleo y también baja el consumo. Eso también lo hemos visto en clase hablando de la segunda revolución industrial. Este fenómeno empezó, como hemos dicho, en Estados Unidos, pero se expandió por todo el mundo entero. Se produjo una expansión mundial. Estados Unidos redujo la importancia de las materias primas, la importación, perdón. Como la producción había bajado, Estados Unidos no necesitaba en sus fábricas tantas materias primas como antes, especialmente de América Latina, que es de donde las traían sobre todo, y redujo la demanda de materias primas. Así que ahí ya empezó a afectar a todo el mundo. Además, la banca de Estados Unidos retiró préstamos e inversiones a Europa, por ejemplo, sobre todo a Alemania. Y hubo un descenso del consumo y de la producción generalizado en todo el mundo. Empezaron a tomarse algunas medidas contra la crisis. El presidente Roosevelt, por ejemplo, que tenéis aquí arriba, aprobó el New Deal en el 33. El New Deal significó una mayor intervención en la economía. El Estado, el gobierno mandaba más en la economía, con el objetivo de incrementar el consumo y recuperar la economía. Sin embargo, tanto esta como la medida de la Conferencia de Londres tomada por la Sociedad de Naciones no tuvieron efectos a corto plazo
y la economía no mejoró. Os he dejado aquí también un mapa que os pondré en el blog, junto con los esquemas de después, donde se ve bien cómo se extiende la crisis. Empieza en Nueva York con el crack, pero rápidamente se expande a Europa, al resto del continente americano, a África y a todo el mundo. En este esquema vemos cómo se pasa desde la prosperidad de 1920, desde la recuperación económica, hasta el paro y la crisis financiera en Europa, pasando por el crack y la crisis de Estados Unidos. Este esquema también os lo dejaré en el blog para que lo veáis después más tranquilamente. Y por último, os he puesto aquí un resumen para la clase bilingüe en inglés. Simplemente os comento el vocabulario más importante para traducirlo, por si no sabéis alguna palabra, pero creo que es bastante sencillo de entender. Son las mismas fases que he dicho antes. La primera fase, la crisis de posguerra. Hay unos altos niveles de deuda, hay escasez de productos, Alemania tiene que afrontar el pago de las reparaciones de la deuda y Francia, como no recibe ese dinero de las reparaciones, decide ocupar la región del Ruhr, la región industrial alemana. Segunda fase de recuperación de 1920. Estados Unidos aplica el Dawes Plan en Alemania, una serie de medidas económicas para su recuperación. Además, ayudan con préstamos a otros países europeos. Es tiempo de los llamados años 20 florecientes, ¿no? El cabaret, la radio, el cine, nuevas formas de ocio, nuevas formas de consumo, en definitiva, de gastar dinero. Se produce un aumento de las ventas en los bienes de consumo y se produce compra de acciones de compañías en los mercados de bolsa. Tercera fase, el crash de Wall Street en el 29. Se colapsa el mercado bursátil en Nueva York. Esta caída se produce por una sobreproducción industrial, una sobreproducción agrícola, una especulación en el mercado de bolsa y un excesivo crédito bancario. Podríamos decir que los bancos daban demasiados créditos a personas y empresas. Y la última fase, la Gran Depresión, que se produjo en los años 30, es cuando la crisis se expande por todo el mundo, los negocios cierran, los salarios bajan, el desempleo aumenta y la economía mundial sufre un descenso generalizado y descienden los niveles de vida. Bien, pues con este esquema finalizamos el primer vídeo y en los próximos vídeos os hablaré de la sociedad y de los aspectos políticos del periodo de entreguerras.